Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. Comenzamos con el avance de la pandemia que deja noticias malas en su mayoría, pero también algunas buenas. Francia ha decidido, por ejemplo, aplicar el llamado confinamiento total en algunos de sus territorios donde la incidencia es mayor. Lo hará los fines de semana. En España veremos cómo más de un centenar de ancianos han podido salir por primera vez en casi un año de la residencia en la que viven. Lo han hecho después de vacunarse y para asistir al teatro. Traemos también noticias de Latinoamérica, donde, por ejemplo, Venezuela ha anunciado que expulsa a la embajadora de la Unión Europea. Les traemos igualmente unas imágenes espectaculares en primera persona de una operación policial en una de las cárceles de Ecuador donde hubo un motín. Y al final del informativo, si son amantes del arte, están de suerte. Les presentaremos un cuadro de Van Gogh que hasta la fecha permanecía en una colección privada. Todo esto y mucho más, arrancamos como siempre con nuestros titulares. Nuevos latigazos de la pandemia obligan a endurecer las restricciones en varios países europeos. Alemania contará en unos días con un kit de autodiagnóstico. Emotivo regreso al espectáculo de la vida. Más de un centenar de ancianos madrileños vacunados contra la COVID-19 hacen su primera salida en un año. Sangrienta ola de motines en las cárceles ecuatorianas con decenas de presos muertos. Sale a la luz un cuadro de Van Gogh que había permanecido en una colección privada desde que fue pintado en el año 1887. Francia echa el cierre a Dunkerque durante el fin de semana. Esta ciudad portuaria del norte del país registra una tasa de infección por COVID-19 9 veces superior a la media nacional. Una medida similar se había adoptado ya en la otra esquina del país, en la Costa Azul, y estará en vigor al menos durante los 2 próximos fines de semana. La variante británica del coronavirus está detrás del preocupante aumento de los contagios. Dunkerque y la comunidad de municipios de Alta Flandes, explicaba el ministro de Sanidad, estarán confinados durante el fin de semana a partir de este fin de semana. Las exenciones habituales seguirán en vigor para asuntos que ya conocen, como las compras de primera necesidad o razones médicas. Los comercios que no sean de alimentación permanecerán cerrados. Repito, la dinámica de la epidemia no es buena en nuestro país ni en Europa en general. Suecia también está tomando medidas restrictivas. El gobierno, muy poco intervencionista durante la pandemia, está reduciendo los horarios de apertura de restaurantes, bares y cafés y el número de personas permitidas en las tiendas con el objetivo de evitar o frenar una tercera ola de la COVID-19. En Alemania, donde hay muchas críticas por la lentitud de la campaña de vacunación, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha anunciado que los nuevos kits de autodiagnóstico estarán disponibles en las tiendas de todo el país en tan solo unos días. El coronavirus no se rinde, el virus no se da por vencido, pero día a día tenemos más recursos, más formas de afrontarlo y recuperar cierta normalidad, y las pruebas contribuyen de forma importante a ello. En el frente de las vacunas han llegado refuerzos tras el visto bueno de la Agencia Estadounidense del Medicamento al preparado de Johnson & Johnson contra el coronavirus. Las autoridades han constatado que esta vacuna monodosis es segura y eficaz en un 66% de los casos para prevenir la enfermedad y en un 86% para prevenir los casos graves. Son los primeros pasos en libertad tras un largo encierro. Un nutrido grupo de ancianos de varias residencias madrileñas que ya han sido vacunados contra la COVID-19 hicieron el miércoles su primera salida desde que comenzó la pandemia. Caminaron lentamente pero sin miedo y con orgullo como Milagros, de 98 años, que superó la enfermedad. Ay, hija mía, ya tanto tiempo llevo sin pasarlo. La Gran Vía, pero bueno, la Gran Vía me gusta, es madrileña. Y soy madrileña. Y en la Gran Vía asistieron a un espectáculo teatral gratuito. Les acompañaron 50 cuidadores y enfermeros también inmunizados. Juntos han vivido la peor de las pesadillas. Han sido meses muy duros en los que seres queridos, amigos, colegas se quedaron en el camino. Por eso el humorista Santi Rodríguez quiso devolverles la sonrisa nada más tomar asiento. Tienen ahí, creo, en la bolsita, entre otras cosas, tienen ustedes preservativos, un montón de cosas. Oye, nunca se sabe. Oye, que empieza muy bien el día y puede terminar mejor todavía. Fueron 30 intensos minutos de risas y aplausos que supieron a gloria.
Nos ha dado muchísima alegría y nos ha dado vida, nos ha dado más vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Es bien, una sensación de libertad, claro. La salida fue lenta, edad obliga. Terminó la obra teatral, pero seguía bien abierto el telón del espectáculo de la vida. Abordar la brecha de género es la prioridad del W20 y este año la presidencia de este grupo de presión paralelo al G20 ha recaído en Italia, precisamente uno de los países donde la pandemia ha expulsado a más mujeres del mercado laboral. Euronews ha hablado en Roma con la presidenta Linda Laura Sabadini, que también es directora del Instituto Nacional de Estadística. Históricamente nunca había ocurrido algo similar. En crisis anteriores, el sector industrial fue el más tocado y en él los hombres son mayoritarios. En esta ocasión, los sectores más afectados han sido el turismo y la hostelería, donde la mano de obra femenina es muy importante y además son empleos precarios y temporales. Italia fue uno de los países más afectados por la pandemia y además presentaba ya una gran fragilidad en la brecha de género. Italia se encontraba en la parte baja de la lista en Europa. En Italia la tasa de empleo es muy baja, en particular entre las mujeres jóvenes. Así que, dado que las mujeres han sufrido la peor parte de las consecuencias de la pandemia, ahora confiamos en que esto ayude a mejorar las cosas. Los dos temas centrales del W20 este año son la violencia contra las mujeres y la sostenibilidad medioambiental. Si queremos resolver la crisis, tenemos que empezar a encontrar la cura adecuada. La crisis estalla justo cuando está en marcha la revolución tecnológica que va a cambiar el futuro del trabajo, pero también coincide con la crisis climática, de modo que tenemos que hallar la estrategia adaptada a estos tres aspectos. Pero además Italia es un país en el que las mujeres están poco representadas en la esfera política. Un grupo de mujeres llamado Half of It envió una carta abierta al gobierno de Giuseppe Conte pidiendo una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre el uso que se dará a los fondos de la Unión Europea. Según Francesca Becchio, del think tank In Genere, el gobierno debe tomar medidas específicas para paliar la brecha de género. La prioridad debería ser abordar la baja tasa de empleo femenino. No es que sea el único problema, pero desde luego que tiene que ser el parámetro para evaluar el éxito del plan de recuperación económica del país. Mientras sigue el debate sobre la igualdad de género, el mensaje que envían cada vez más mujeres y también el W20 es muy claro. Las mujeres son la mitad de la población mundial y ya ha llegado la hora de reclamar no solo la inclusión, sino y sobre todo el empoderamiento femenino. Los líderes de la Unión Europea harán balance de la situación epidemiológica este jueves y viernes en una cumbre por videoconferencia. Hablarán sobre la libre circulación de personas comprometida en numerosas ocasiones por la pandemia y abordarán temas de seguridad y defensa. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, les ha comunicado que la prioridad sigue puesta en acelerar el proceso de vacunación y con él las autorizaciones de dosis, así como su producción y entrega. Pero para algunos eurodiputados esto no es suficiente. La presidenta Ursula von der Leyen debería fijarse en aquellos países en los que el despliegue ha sido extremadamente limitado y tal vez colaborar con ellos y ofrecerles asesoramiento y cualquier tipo de ayuda. En particular, mirar a los países donde las cosas están funcionando, como en Dinamarca, y decir si podemos echarles una mano, si necesitan personal médico, financiación o ayuda en la logística. Mientras algunos Estados miembros empiezan a considerar la apertura, otros estudian la posibilidad de imponer más restricciones con la advertencia de que las infecciones en algunos lugares siguen siendo elevadas. Sin embargo, para aquellos que dependen del turismo, se está impulsando la creación de un pasaporte de vacunación europeo que permita volver a viajar este verano, algo que los líderes discutirán, pero que sigue siendo un asunto un tanto peliagudo. El pasaporte europeo, que de alguna manera podría privilegiar el acceso o la libre circulación de algunos ciudadanos frente a otros, es muy difícil de conciliar con la idea de la libre circulación en la Unión Europea.
Ciertamente tiene sentido frente a una gran tasa de vacunación, pero estamos muy lejos del momento en el que deberíamos empezar a discutir sobre este pasaporte. Además, diría que conlleva muchos otros riesgos. Por ejemplo, el hecho de que al final esto va a tener un carácter bastante discriminatorio, porque solo ciertos grupos de personas pueden vacunarse a día de hoy. La pandemia ha golpeado la solidaridad de la Unión Europea durante el último año. Y con diferentes Estados miembros en diferentes etapas de vacunación, los líderes en los próximos meses tendrán que esforzarse aún más para mantenerlos unidos en la misma página. Y así, el gobierno venezolano ha declarado persona non grata a la embajadora de la Unión Europea, la portuguesa Isabel Brillante, y le ha ordenado que salga del territorio en un plazo de 72 horas. Caracas responde así a las últimas sanciones comunitarias contra 19 funcionarios venezolanos. Hoy, por decisión del presidente Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brillante, quien en los últimos años fue la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, la declaratoria como persona non grata. Caracas, que acusa a la Unión Europea de injerencia en sus asuntos internos, también ha entregado notas de protesta a los jefes de las misiones diplomáticas de España, Francia, Países Bajos y Alemania. La Unión Europea ha pedido al gobierno de Nicolás Maduro que reconsidere su decisión. Sobrecogedoras las imágenes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Ecuador entrando en el centro penitenciario de Turi, en la ciudad de Cuenca, para sofocar uno de los múltiples amotinamientos registrados en las prisiones ecuatorianas. Unos disturbios que podrían haber provocado la muerte de hasta 80 internos. Idénticas escenas se han vivido también en la cárcel número 4 de Guayaquil y en la de Cotopaxi, en la ciudad de La Tacunga, a unos 80 kilómetros al sur de Quito. Una violencia que las autoridades atribuyen al crimen organizado internacional y a la lucha entre bandas por el control del tráfico de drogas. La policía considera que el asesinato en diciembre del supuesto líder del brazo armado del cártel de Sinaloa, en Ecuador, ha desatado esta ola de sangrientos motines. ¡Al piso! Mientras los familiares de los presos esperaban noticias sobre la suerte de sus allegados, apostados a las puertas de las cárceles. Muchos temían lo peor tras ver las crueles imágenes que han circulado por las redes sociales en estas últimas horas. Lo único que pedimos, por favor, es justicia, que ayuden a nuestros familiares que están desde dentro pidiendo auxilio, socorro, porque hay matanza, hay masacre y no podemos seguir que nuestros jóvenes sigan muriendo. El año pasado murieron 103 presos por la violencia en las cárceles ecuatorianas. Dos líderes del eje de izquierdas latinoamericano en un acto cargado de simbolismo. El presidente argentino Alberto Fernández fue el invitado especial de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia de conmemoración del 200 aniversario de la promulgación del Plan de Iguala. Este plan, un documento político, puso fin a la guerra de independencia en la Nueva España y se considera el origen del Estado mexicano. La proclama respondía a los deseos de los bandos enfrentados, la independencia y seguir bajo la corona de los Borbones. Sin embargo, el entonces rey de España, Fernando VII, lo rechazó, dejando para siempre en el aire la incógnita de cómo hubiera sido un mundo hispánico de países independientes compartiendo los mismos reyes. Los tiempos han cambiado, pero la idea de una mayor unidad e integración sigue viva en Latinoamérica. Nosotros podemos hacer posible, porque no es un sueño pensar en una América Latina integrada, unida, que luche en conjunto para sacar de la pobreza y de la marginalidad a los millones de compatriotas de la patria grande que están sumidos en ese lugar. México y Argentina son naciones hermanas. Nuestros pueblos
han luchado siempre por la libertad, la justicia y la democracia. Fernández regresó a Argentina con el respaldo de AMLO en la negociación con el FMI y el apoyo de multimillonarios como Carlos Slim, el hombre más rico de Latinoamérica. 1 de cada 5 niños migrantes que viven en España se encuentra en situación irregular. En total hay casi 147.000 menores sin papeles. Así lo afirman la ONG Save the Children y la Fundación Por Causa en un informe publicado este miércoles. Tal vez lo que más llama la atención es la edad de los menores en situación irregular. Un 37% de ellos son bebés de entre 0 y 4 años y un 19% tienen entre 5 y 9 años. Esto podría explicarse en parte por la ausencia de medidas de regulación para los niños que nacen en España de padres indocumentados. También cabe destacar que más del 70% de estos menores proceden de América del Sur y Central. El país más representado es Colombia, con más de 25.000 niños en situación irregular. Cerca de 16.000 vienen de Honduras y casi 15.000 de Venezuela. Llegar a España siendo menor puede ser muy complicado. Es el caso de estos dos jóvenes marroquíes. Me llamo Ismael, tengo 21 años y soy marroquí. En 2017 he venido a España en una patera. Mi nombre es Adi y soy de Marruecos. Llegué en Baterra en 2016. Ismael y Adi acabaron en Bilbao, en el País Vasco, donde fueron alojados en centros para menores migrantes no acompañados hasta los 18 años. Entonces se quedaron literalmente en la calle. Ahora, gracias a los empleados del centro de formación en el que estudian y a la ONG Caritas, se han podido acoger a un programa llamado Ausobizi, que les ayuda a tener un futuro. Desde Caritas impulsamos un modelo de acompañamiento, de transición hacia la vida adulta para apoyar a estos jóvenes. Por lo pronto disponen de un lugar donde vivir, en pisos comunitarios y una red de seguridad para poder avanzar. Y ya tienen proyectos. Mi objetivo es salir a prácticas y trabajar. Tener trabajo, tener casa, tener familia. Qatar 2022 aún está lejos, pero acapara muchos titulares en los que se habla del Mundial de la Vergüenza. Y es que desde que comenzaron las obras de los estadios donde se celebrará la cita futbolística, han muerto más de 6.500 trabajadores de la India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. Lo dice el diario británico The Guardian. Para el director de proyectos de la ONG Fair Square, no hay duda de que las cifras son correctas. Lo más preocupante no es solo que se supone que murieron 6.750, sino que el 69% de esas muertes son inexplicables. Eso es más de 5.000 muertes de trabajadores migrantes inexplicables en un periodo de 10 años, y creo que ese es el verdadero escándalo aquí. ¿Qué puede decirnos sobre las condiciones de algunos de estos trabajadores migrantes en Qatar? Durante mucho tiempo se han visto muchos informes de los medios de comunicación y las ONG que detallan los abusos graves y la explotación de los trabajadores inmigrantes en Qatar. Sabemos que trabajan jornadas extremadamente largas, que están mal pagados o no reciben ningún pago, que están alojados y hacinados en viviendas insalubres. Esas cosas se han documentado extensamente. Creo que la noticia pertinente en relación con sus condiciones de trabajo probablemente surgió en 2019, cuando se revisaron algunas investigaciones que identificaron el estrés por calor como la causa más probable de numerosos decesos. Y cuando miras la protección que se brinda a los trabajadores migrantes del calor, que es extremo en Qatar, como lo es la humedad, ves esta enorme brecha. No solo están siendo sometidos a horas de trabajo excesivas, sino que lo hacen en condiciones extremadamente peligrosas. Y creo que el contexto es muy importante cuando hay un gran número de muertes inexplicables. Qatar 2022 solo reconoce 37 muertos. El gobierno qatarí no cuestiona las cifras, pero insiste en que el número de fallecidos es proporcional al de trabajadores migrantes. La FIFA asegura estar comprometida con la protección de los derechos de los trabajadores en todos sus proyectos.
Más de 130 años después de ser pintado, por fin podemos apreciar este cuadro de Vincent van Gogh. Si te gusta el arte, estás de suerte. Ha salido a la luz una obra del pintor neerlandés que había permanecido en una colección privada desde la primavera del año 1887. El cuadro, llamado en español Escena de calle en Montmartre, representa el popular Moulin de la Galette, un lugar de reunión muy concurrido por los parisinos de la época. Es un testimonio muy interesante del Montmartre de finales del siglo XIX, donde podemos descubrir un barrio muy bucólico, así como los diferentes molinos que convirtieron al Moulin de la Galette en un lugar de ocio muy valorado por los parisinos. Este cuadro, según los dueños, siempre ha estado en la oficina del abuelo de la familia. Es una historia bastante bonita, teniendo en cuenta que han crecido viendo la obra. La casa de subastas Sotheby's venderá el cuadro el mes que viene por una cantidad estimada entre 5 y 8 millones de euros. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que pueden seguir informándose en nuestros boletines informativos en televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Les dejamos ya con el No Comment del día. Gracias por acompañarnos. Now is not the right time to move. Yeah, oh boy, who's your friend? Who's your friend?